Bueno, avui quasi tanquem la programació d'actes d'aquest quadrimestre, tanquem el referent a temes d'història i de patrimoni. El dilluns tenim encara un altre acte de premis que organitza la Conselleria. De temes d'història i de patrimoni, avui en aquesta conferència tanquem la programació. Tenim avui de conferenciant una persona que no cal que us presentes, Pepe Ibars. En tot cas, tindríeu que contar-me vosaltres coses a mi de Pepe. Jo fa poquet el conec, però del poc que el conec jo veig que està molt compromès en la història de Cal, en el patrimoni de Cal, en les coses que afecten a aquesta memòria històrica dels calpins i les calpines i dels seus restes. Ell ho fa des del punt de vista de la filatèlica. I pareix que siga una cosa molt correcta i molt normal, però no ho és. Jo ara aquests dies pensant en aquesta conferència m'he adonat que fins i tot els sellos són documents històrics, perquè reflexiones i dius, clar, el sello s'inventa primer com una tassa, és una tassa administrativa que pagues i té molt poca representació, però a poc va omplint-se d'imatge, imatge de monuments, imatge dels paisatges, com la que tenim en el cartell del Penyó, imatges dels reis i de les reines, i això ara no se n'adonem, però en un temps es convertirà en document històric. I pensava, jo feia el símil en les monedes romanes. Les monedes romanes, les monedes romanes es fan, s'encunyen com a valor de ús, però en l'època romana la majoria dels habitants de l'imperi romà només veien la imatge de l'emperador i de la dona en les monedes. De forma que després, com ara en l'Ola, veiem com vist la reina Letícia i les altres reines i en seguida ens comprem les sabates i els tratges i els pentinats, doncs les monedes de l'època romana servien per a que després les patrícies en l'imperi on ni l'emperador ni la dona anirien mai, adoptaven les modes. I què passa? Que avui en dia, quan no hi ha fotos dels emperadors, o tenim l'escultura o tenim la moneda. Però no només de les cares dels personatges, sinó també dels monuments. Per exemple, s'anomena el temple de l'Alcúdia d'Ílici, és que no es coneix ni una pedra, se sap perquè la moneda... Entonces jo veig que els sellos que avui en dia es tractem com una qüestió de col·leccionisme, pot ser que en el futur siga un document històric o una font d'informació a l'historiador, perquè, per exemple, la imatge del penyal que il·lustra el cartell de la conferència d'avui, jo no l'he vista mai, i tinc ja uns quants anys, però jo no he vist mai el penyal sense edificis. Eixa imatge, imaginen-se vostès que desapareixen les fotos antigues i perquè els ataca una bactèria que desapareixen i estan els sellos. Els sellos substituiran, serà un document històric. Però a banda d'això, a mi el que més curiositat em dona és veure què ens conta Pepe avui, és a dir, veure com a través dels sellos podem seguir també la història d'un lloc, en aquest cas de Cal. Així és que Pepe és president de l'agrupació de Cal de Filatèlia i Numismàtica, també és president de la Federació d'Associacions de Filatèlia de la Comunitat Valenciana i suposa que només per tindre aquests càrrecs ja deus de saber molt de filatèlia i a menys tindre amor per sellos i per la comunitat. Així és que jo ja acabe i li donem la paraula. Gràcies, Pepe, per acceptar-nos. Yo no sé si es amor o es pasión o es manía o es locura, no sé, pero bueno, antes de comenzar, dite que es veritat que el segell, la imatge del segell del sello
del cartell no és que no el coneixis tu, és que hi ha molta gent que no l'ha vist mai. Primer principal perquè és un muntatge que va fer Correus i segon perquè apareix un símbol de calc que el turisme va desmuntar i és el pinet, el famós pinet de la Canuta apareix en el celler i allí avui en dia hi ha un xalet, o sigui que sí que és una memòria històrica de calc, de lo que va ser i quan es va fer, quan la fàbrica dibuixa el segell, el pinet ja no existia, és a dir, els que el van muntar, els que el van dibuixar, es van basar en fotografies antigues, postals o... Sí que és una... Però bueno, avui anem a parlar del correu vertical i entendreu que la filatèlia la deixarem de banda per... Bueno, en primer lugar, bienvenidos todos y agradecidos por vuestra asistencia. Hoy aquí en la sede universitaria vamos a intentar hablar con los datos que se tienen del correo en CAD, desde una perspectiva histórica. Quiero matizar que para nada voy a hacerlo desde la perspectiva filatélica por dos sencillas razones. La primera, acabaríamos en nada. No hay piezas filatélicas postales que mostrar recalque, al menos del periodo de tiempo del que vamos a hablar, desgraciadamente. Otras zonas de cualquier parte de España nos aportan muchísima documentación postal y filatélica, pero de calque, desgraciadamente, no tenemos, al menos en manos de coleccionistas. Siempre diré que desde un punto de vista personal, el estudiar el correo a nivel local es una asignatura de la que se tiene cierta información, pero que es necesario profundizar en ella. Hablar del correo en CAD a lo largo del tiempo no difiere mucho de hablar de cualquier otra población de nuestro entorno. Cada una de ellas tiene sus circunstancias particulares y un emplazamiento geográfico característico que determinará el día a día del correo. Toda esta comarca y sus peculiares características marcarán cómo fue esa conducción de la correspondencia a lo largo de los tiempos. Al ser humano, con el descubrimiento de esta posibilidad de comunicación entre semejantes, con el descubrimiento del correo, con toda seguridad, le sirvió para evolucionar. El correo, la transmisión de noticias e información se fue convirtiendo con el tiempo en algo esencial y se fue adaptando a las necesidades de cada época y cada momento. El correo ha existido siempre, o más bien desde siempre. La importancia del correo en cualquier estamento de la sociedad lo encontramos cuando estudiamos que desde bien antiguo los correos siempre fueron cosa de reyes, monarcas o gobernantes. Todo reino debía su prosperidad, en parte, a contar con un buen servicio de mensajería, que lo vamos a encontrar en muchos documentos y según la zona descrito de diferentes formas. Lo encontraremos como mensajeros, trotés de bústia en la época del rey Pere III el Grande, siglo XIII, missatgers, hostes y un largo etcétera. Estas son algunas de las denominaciones de estos carteros que en el Reino de Aragón ya se citan en muchas publicaciones durante la Edad Media. Estos correos al servicio de la realeza desarrollaban su labor única y exclusivamente por mandato real y se desplazaría allí donde la misiva tuviese que llevarse, a pie o a caballo, según el proceder. Pocas referencias tenemos sobre este periodo histórico que trata el correo del que dependía la gente del campo. Un par de trabajos del historiador, por citar un ejemplo, José Toledo Grau, Los correos en el Reino de Valencia y el correo en la Valencia medieval, profundizan en el correo valenciano en época pasada, así como un estudio realizado por el filatelista Francisco Susanto Molina, El Reino de Valencia y sus correos. Trabajos que está más basado en el aspecto filatélico. El resto de trabajos que he tenido constancia son más bien trabajos literarios genéricos que hablan del correo en general.
Estas publicaciones nos hablarán de cómo funcionó este servicio postal en territorio valenciano a lo largo de esta época y de su contenido, por poner un ejemplo y como dato anecdótico o de referencia, sabemos que el primer hoste que fue nombrado en el Reino de Valencia lo fue en la figura de Bernardo Sala. La figura del hoste hoy sería como el administrador jefe principal de correos, en este caso de Valencia, y de él dependería toda Valencia, Alicante, incluso yo creo que llegaba hasta Murcia. Además de los datos bibliográficos que estos trabajos nos aportan, el hallar piezas postales de esta época procedentes de Cal sería todo un hallazgo del que aún no hemos podido disfrutar. Algunas aportaciones de historiadores conocidos o de filatelistas de renombre nos dan detalles de que a pesar de ser Calpe un pequeño núcleo urbano durante la Edad Media, seguramente contó con algún tipo de servicio postal, aunque fuese usado solo por el gobierno local. Por citar un ejemplo, el historiador Abel Soler, del que mañana tendremos noticias, afirma que, por ejemplo, en Benissa, en 1337, se contaba con el Misanche, así lo nombra el documento que él me enseñó, y de nombre Miguel de Bella, quien ejercía a su vez de pregonero de la población. Es decir, si Benissa en 1337 contaba con esta figura, no es de extrañar que en Cal pudiera haber la misma o similar. Sin olvidarnos que durante este periodo lo de enviar y recibir cartas solo estaba al alcance de reyes, nobles y gente de alta estima, el crecimiento del comercio dio pie a que los comerciantes, artesanos y pequeños empresarios de la época viesen la necesidad de crear algún tipo de correo que pudiera transportar sus comunicaciones allá donde fuese necesario. No solo este gremio tuvo necesidad de transmitir sus comunicaciones, sino que también las universidades, la Iglesia, vio en el correo un sistema óptimo para sus necesidades de transmisión de comunicación o correspondencia. El correo, por lo tanto, dejaría de ser algo exclusivo de la nobleza, pero seguiría bajo su control. El historiador de Trebada, Johnny Batts, en la última publicación, la del año pasado, de IEGMA, describe en un artículo un tipo de correo poco estudiado, al menos por parte de los filatelistas, que se conoce como correo de costa. Se trata de aquellos avisos que se hacían llegar de población en población, en el que el mensaje era igual o similar para todas las poblaciones y se solía avisar del avistamiento de embarcaciones enemigas o cualquier otro peligro que pudiera venir del mar para prevenir ataques que la población pudiera reaccionar a tiempo. Aquí en esta diapositiva, en esta imagen, vemos uno de esos correos de costa en el que se avisa, el jurat de Valencia avisa de la presencia de dues galeres de moros al cap de l'Aulí, según información del jurat de Cal. Es decir, el jurat de Cal, que era, digamos, el alcalde de la época, les avisa a los de Valencia que se han avistado estas embarcaciones y que no saben qué trayectoria van a o derecha o izquierda, pero en este caso esta misiva se manda a todos por igual para que estén en alerta. Lo bueno de este documento, que Joan no trata, porque él simplemente en el artículo lo que hace es estudiar el texto, es que tiene una referencia clara a que fue transportada por correo, porque al final del documento dice «Edarets al portador de la presente per sos treballs 4 soldos». Le darás al portador de este documento por su trabajo 4 sueldos. Es decir, es una referencia clarísima de que estos documentos se transportaban por el correo de la época, que era pues viene el pregonero, viene el mensajero o alguien particular. Este mismo trabajo, este tipo de correo, en algunos de los documentos, no en todos, hace referencia clara a lo que os comentaba. Existe otro en el que el jurat de Valencia vuelve a informar que desde Cal
han rebut una lletra avisant-los de la presència d'una fusta de rems, una embarcació de remos, de 10 a 12 bancos de altura del cap de Toix y pensen que siga de moros. Vuelven a no matizando qué es, pero avisan de que hay un peligro. Vale. En este documento, esto es la traducción o la transcripción que la haría de lo que pone, ¿vale? Y aquí vuelve a hacer referencia a perdonar si es plaura al portador de la present quatre sólidos, pero son salarios. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que la carta salía y cuando llegaba al final, pues, ¿vale? No había otra. ¿Vale? Yo, desde mi punto de vista, son las dos piezas que están en el Archivo Municipal de Valencia, las más antiguas que haga constancia el correo de Cal. Si bien estas no son, al menos nos dice que el jurat de Valencia, el alcalde de Valencia, recibió de Calpe cierta documentación vía. El rey Felipe I firmó en Bruselas el 18 de enero de 1505 el acuerdo por el que se nombraba a Francisco de Tasis como hoste o maestro de postas de todo el imperio. ¿Vale? Era una especie de monopolio en el que esta familia, los Tasis, se encargarían de coordinar todo el correo en todo un imperio, que si hoy en día es una locura, en aquella época debió de ser locura. En España se encargaría de ello su sobrino, Simón de Tasis. No sé si el apellido suena, pero el Tasis lo vas desgradando y al final nos quedamos con el taxi actual. De ahí viene la palabra Tasis o taxi. Este monopolio duraría hasta el siglo XVIII, cuando el rey Felipe V, en 1716, incorpora a la corona el control y desarrollo del correo español. Por algunos coleccionistas, expertos en historia postal, sabemos y hemos podido comprobar que existió un correo fuera de valija. Es decir, hasta ahora hemos hablado de que el correo estaría bajo el control de, o bien de los hostes, o bien de la familia Tasis, y que sería solo algo de monarquía, nobleza. Pero hay algunos coleccionistas que han podido demostrar que existió un correo fuera de la valija, un correo que, digamos, no se escapó al control, ¿vale? Es decir, un correo que se escapó al control del Estado o de quienes en ese momento recibían su control. En este caso, se trata de una carta conducida de Castell de Guadalest hasta Valencia y sabemos que fue fuera de valija por la inscripción con amigo. ¿Vale? Esta carta, cuando llega a Valencia, si recordáis lo de el correo de Costa, está en el interior la indicación que le hace lo mismo, pagarle al amigo la cantidad estipulada por el. Este tipo de correos, fuera de valija, se iba a servir de arrieros, mercaderes o cualquier gente que hiciera el trayecto. Porque en aquella época, a diferencia de hoy, que el correo a lo mejor va por etapas, se la entregaba a quien te la llevaba a destino. Hay que viajar un poco en el tiempo y cambiar la mentalidad para. Fue en el siglo XVI cuando se comenzó a permitir a los correos menores, correos ordinarios, frente a los correos mayores con titulación real, a llevar la correspondencia de particulares. A partir del siglo XVI, ya al ver que se les va de las manos, ya de alguna forma permite que no sea solo los carteros reales los que lleven las cartas o misivas o paquetes, sino que ya permiten que particulares previo pago hagan este servicio.
e incluso los servicios a llevar la correspondencia de particulares e incluso a los servicios postales de las organizaciones gremiales, artesanos, cualquier tipo de gremio que en la época hubiera, los cuales aprovechaban los viajes para llevar las cartas de la población. Y nace así el conocido como correo de estafeta. Estas estafetas no eran otra cosa que correos a caballo que corrían la posta de punto a punto. Se cree que empezaron a utilizarse entre 1578 y 1579. El correo de estafeta se diferencia del de a pie u ordinario porque el primero se realiza a caballo. El correo que hemos estado comentando hasta ahora, la mayoría de veces iría a pie. Y estamos hablando de a pie por todo el imperio a veces. No era habitual el que el correo fuese a caballo. A partir de aquí, ya digamos que empieza el correo urgente, la prisa, el que cuanto antes mejor, y empieza el correo a caballo. Pero no era una persona el que corría la posta o que corría de origen a destino, sino que empiezan a correr una única posta entregando los despachos y misivas al siguiente en forma de relevos. Estas postas se establecían en las conocidas como ventas, ventorrillos y posadas. Es decir, el sistema ya cambia, el sistema ya empieza a estar más organizado, ya al rey sigue teniendo su servicio de llévame la carta lo más rápido posible a destino, pero eso a la población no se lo puede pedir porque es carísimo. Entonces, de alguna forma se inventa el correo de estafeta, el paso a paso, y en estos sitios, en estas ventas, en estos ventorrillos, es donde, además de poder cambiar y hacer, digamos, el relevo, también se cambiaba la caballería. De Calp son muchos los datos que la historia y los amigos nos han ido aportando. Ahora empiezo el juego. Para con ellos ir dando forma a este objetivo final, que sería el de conocer mejor cómo fue aquel correo que sirvió para nuestros antepasados pudieran comunicarse más allá de los muros de la villa. Algunas de estas informaciones nos llegarán con publicaciones, como la que tenemos aquí, que se titula Descripción general para escribir a todas las ciudades de España, villas y lugares más remotos, y el nombre es... El título es inmenso. Estamos hablando de 1736, y aquí lo que hace Blas Alonso de Arce, que es el autor, más que hablarnos del correo de Calp, lo que viene a indicar en el listado que aparece en esta obra es los lugares de la geografía española en la que se recibía y se despachaba correo. ¿Vale? No hay ninguna indicación ni por dónde llega el correo ni por dónde. Era como un manual donde el que lo tenía sabía que podía escribir una carta a Calp porque la recibiría. Es como un manual, digamos, de escritura. En el siglo XVIII será cuando asistimos a una mejor coordinación entre los servicios de correos y de caminos, como consecuencia de la centralización de los Borbones, que por un lado incorpora a la corona el oficio de correo mayor y por otro emprenden con cargo a la corona la construcción de la red de carreteras modernas en España. Aquí tenemos otro documento, otro libro. La primera parte, la parte de aquí, es la portada, y en el interior está los trayectos en toda España, y aquí sí que ya, aparte de decirnos que Calp recibía correo, nos va diciendo de la carretera, de la conducción Valencia-Alicante, por dónde pasa y la distancia que hay entre uno y otro, que es de Valencia a Catarroja una legua, Catarroja-Silla una legua, a Solana otra, a Sueca otra, a Cullera otra, a Gandía 4 leguas, a Oliva con H, Olina otra, Denia 3, Xavea 1, Teulada 4,
Benissa 1, Calpe 2 y así hasta Alicante, pasando por Bienduermo. No he podido conocer nunca, no he podido saber si el Bienduermo es una traducción que en la época se hace del castellano o es que en aquella época se llamaba así. No tengo ni idea. Pero no aparece solo en este documento, aparece en casi todos los repertorios de correos, aparece el Bienduermo, no sabemos. Por entonces empiezan a publicarse una serie de mapas de todos los itinerarios postales existentes en España, donde en algunos de ellos la referencia de Calpe es visible. Estos mapas en ocasiones llevan parejo la publicación de un libro en el que se hacían constar esas referencias cartográficas, ¿vale? Este es el mapa del que saldría lo que hemos visto anteriormente. De este repertorio, de este mapa que hace el cartógrafo que además Pedro Juan de Villuga, además de cartógrafo, fue Correo Mayor de España, de este mapa sacaría el repertorio. No, el repertorio dices Bienduermo, viendo la secuencia de los pueblos, está entre Arqué y Villajoyosa y Benidorm. Bienduermo, Benidorm. Lo que no sé si el Bienduermo es al centralizar digamos el correo, los Borbones les dio por castellanizar todo lo que contaban a su paso y cogerían Benidorm y como Benidorm no les cuadraría, a lo mejor lo tradujeron por Bienduermo, no lo sé, pero que aparecen muchísimas documentaciones de la época, sobre todo de correos, en mapas y en libros. Vale. En el caso de Calpe encontramos estas referencias citadas en diferentes de estas obras o repertorios, que es como se llamaban, incluso con anterioridad al siglo XVIII, como la que hemos visto de Pedro Juan de Villuga, de 1546, el repertorio, la de Antonio Meneses, 1576, Blas de Alonso de Arce, 1736, que hemos visto anteriormente, y la Guía de Caminos de Francisco Martínez Abad, 1737, entre otros. En todas estas hay una referencia a Calpe. Hay muchas más que o bien no aparece o no se menciona. En el año 1761, según el itinerario real de carreras de postas dentro y fuera del reino de Pedro Rodríguez Campomanes, el correo de entonces en esta comarca llegaría a través de Denia. Y esta a su vez de la carrera entre Valencia y Denia, que tenía 13 leguas y 3 postas o paradas. Aquí ya no hacemos mención a lo de las estafetas. Ya el correo no viajaba de un punto a punto, sino que lo hacía por etapas. Lo podían hacer el mismo conductor de la correspondencia o podía tener relevos. Las paradas eran Valencia, Cullera, Gandía y Denia. Entre Alicante y Valencia el correo se conducía a través de la línea transversal Alicante por Elda, Villena, Fuente de la Higuera, Canal de Algemesí y Valencia. Aquí tenemos una de las referencias el por qué salía el correo por Denia cuando lo puede hacer por Alicante. Pues no, por Alicante no salía porque seguíamos teniendo el Mascarat como paso dificilísimo de cruzar. En estas dos imágenes nos vuelven no sé si te has fijado, que nos vuelven a mencionar al Bienduermo, ¿vale? Y prácticamente es un copia y pega de los anteriores repertorios, donde las distancias son las mismas y poco más, no cambia nada. Aquí en Benissa ya lo comenté, algunos fallos como el Reulas, que suponemos que es poblada por estar después de Xàbega, el Benissa con la S de la época, pero bueno,
poco más, es casi igual que la descripción anterior. Existieron otros correos de antaño de los que hay pocas referencias. Bueno, esto es lo que comentábamos de las tres paradas. El correo de Valencia llegaba a Denia y lo hacía así, es decir, hacían las 6 leguas de golpe. Lo que no sé, aunque supongo que en la época había un relevo, de Valencia a Cullera lo haría alguien, de Cullera vendía otro conductor, otro digamos caballo, y de Gandía a Denia, pero de aquí tenía que ir toda hasta Denia. Toda la salida del correo en esa época se hacía por Denia. Existieron otros correos de antaño. Bueno, este es el camino de postas que alguien a su paso por acá, es lo poco que nos queda de él. Lo he puesto porque vieseis cómo eran los caminos de aquella época, para que nos hagamos una idea de que por ahí, además del correo, circulaban las personas, la caballería, es decir, no debió de ser fácil el trabajo de conductor de la correspondencia. Este camino es de los pocos que creo que quedan todavía en pie y sería una lástima que no se conservaran y que está amenazado de muerte súbita. Pero bueno, seguiremos luchando para que se vale. Seguimos. Existieron otros correos de antaño, de los que hay pocas referencias, pero de las que los especialistas empiezan ahora a ir conociendo detalles. Me refiero a las conocidas como veredas, que el Diccionario de Autoridades de 1739 las describe como orden o aviso que se despachará para hacer saber alguna cosa a un número determinado de lugares que están en un mismo camino o a poca distancia. Yo tengo que deciros que yo escuché hablar de las veredas hace muy poco por un gran historiador postal de Cáceres, que en diversas revistas ha estado mostrando veredas, documentos de toda España, y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que por aquí no? No, pues yo no encuentro de tu zona, no lo sé. Bueno, pues hasta que llegó el amigo Andrés, que no es que tenga la vereda, pero tiene este documento, que es de lo más. Vale. Se trata de una especie de correo oficial, la vereda, que funcionó durante el siglo XVIII, tal vez anteriores, donde ayuntamientos y administraciones oficiales de la época servían sus notificaciones a través de este servicio. Hay un caso, el historiador de Javia, el Codina Bas, tiene ciertos trabajos donde cita algunas veredas que se utilizaban en la provincia de Alicante. Pasa que le he preguntado exacto y no me ha sabido aún dar detalles. Pero bueno, para eso tenemos a Andrés, al que yo desde aquí le agradezco muchísimo que haya custodiado todo este material, porque este documento es de 1832, no es una vereda como tal, pero es un documento que nos dice que certifica el ayuntamiento, o el alcalde en este caso, o el secretario, certifica que se han abonado las veredas y órdenes, así como los gastos del correo oficial, más el papel de oficio sobre el que se extendían estos documentos citados. Es la primera referencia que tenemos, que Calpe, su administración, utilizó veredas para transportar la correspondencia oficial. Aunque parezca que sea un documento sin más, es la demostración de que aquí también se usaron. Falta encontrarlas, pero aquí se usaron las veredas. En el documento, a mi entender excepcional para conocer la historia del correo, el alcalde hizo una relación de los gastos corrientes del ayuntamiento y el mayordomo de propios, es decir, el tesorero, respalda y avala los gastos descritos diciendo que son ciertos.
Y aquí viene lo bueno. La cantidad que se paga por las veredas es de 125 reales de vellón. Y al cartero se abona la cantidad de 64 reales y 8 maravedíes. Es decir, ya nos está diciendo el documento que por un lado hay un transporte del correo oficial, pero existe un cartero en Calpe en 1832 al que se le abona 64 reales y 8 maravedíes. Si hubiera sido lo mismo, la cifra hubiera venido toda junta. Y aquí se matiza. A quién se le paga una cosa y a quién se le paga la otra. El servicio de veredas dejaría de funcionar en 1833 cuando en cada capital de provincia se establece la publicación del conocido diario oficial. Aparece el diario oficial, ya no es necesario hacer comunicaciones vía correo. Ya se publica y ya todo el mundo se entera y está avisado. Otra referencia al correo a su paso por Calp la encontramos en 1835 en la publicación de Bernat Espinalt y García titulada Dirección General de Cartas en forma de diccionario para escribir a todas las ciudades de la villa. Algo parecido a lo de es un listado donde el autor cita que Calp y otras poblaciones de nuestro entorno pueden recibir y despachar correspondencia. Es decir, en este libro también se cita a Calp que puede recibir y despachar. El siglo XIX será la época de los viajes a la posta, regulados por reglamento, del 7 de octubre de 1826, y en el que se establecían las normas y tarifas por las cuales los usuarios podían viajar de un punto a otro acompañando al correo o incluso viajando en el mismo vehículo que éste utilizase. Es decir, se establece un sistema para viajar, o lo hacías al lado del correo, o tenías que tener un permiso, o no podías viajar por las diferentes carreteras, caminos que existían. En el caso de Calp, no debió de ser algo usual utilizar este medio de transporte. Y no debió de ser usual porque normalmente las referencias que yo tengo siempre son de largas distancias. Pero no es descabellado pensar que pudiera haber sido así como lo fue en otras zonas. A veces yo he encontrado viajes en la costa de Cádiz a Sevilla. Pues no me extrañaría que de aquí a Alicante, de aquí a Valencia, acompañaran para viajar sin el salvoconducto, para viajar en el viaje de la costa. Sí tenemos datos del nombre de quien en 1817 se encargaba en Calp de conducir las cartas. Su nombre, Gabriel Blanque, según documento fechado el 24 de diciembre de ese año, en el que se certifica, el propio, certifica haber recibido por su cometido como cartero la cantidad de 1 real de vellón y 14 maravedís. Matiza el escrito que se trata de lo percibido por la conducción de un pliego dirigido a la justicia de esta villa al fiscal. Indica no saber firmar quien conduce la carta, por lo que firma en su lugar un vecino. Habitual en aquella época también que el cartero, aunque era norma que supiera leer, al final se demuestra que no sabía. Bueno, el documento es excepcional. Si tenemos en cuenta que en 1817 el pago de la correspondencia se hacía en destino y no en origen, nos encontramos con un documento fantástico, donde la carta se abona antes de iniciar la andadura. Cosa muy rara. Esta no es la carta, este es el certificado. Como que él cobra antes de empezar el traslado de la carta. ¿El motivo? Pues el motivo no es otro que las cartas a las reales audiencias y juzgados debían de ser franqueadas en origen y no aportes de débito
debidos como era habitual. Los ayuntamientos, justicias, podían valerse tanto de herederos como de propios o del correo oficial para el transporte de la correspondencia del ayuntamiento, ¿vale? Lo que más barato les saliera y lo más rápido en aquel momento. O sea que tenían los tres servicios, o bien el heredero, o bien el alguacil o quien fuese del ayuntamiento para llevar un documento, o el correo oficial. En el caso de este certificado o de la carta que implicaba este certificado, que seguramente iba dirigido a la Real Audiencia de Valencia, circuló por correo oficial. Se pagaron 12 cuartos de millón por su conducción, que corresponde, en la traducción, 1 real y 14 maravedís, que es lo que él certifica que recibe. Por lo tanto, se transporta una carta, o este conductor transporta la carta del tercer escalón de peso entre 8 y 10 alarmes, entre 14 y 18 gramos, según tarifa del 4 de septiembre de 1815 para las cartas circuladas dentro del Reino de Valencia. Esto no se, la filatelia no sirve para esto, para traducir qué pesaba una carta en una época determinada según lo que consta que se pagó. Aunque con anterioridad he mencionado que el citado Gabriel Blanque podría tratarse de conductor de la correspondencia a cargo del Ayuntamiento de Calpe, que es lo que no tengo claro, el siguiente documento nos redirige la información por otro lado. Este documento, que también tiene el amigo Andrés bajo custodia, o menos la imagen, nos dice que el tal Gabriel Blanque es el encargado de conducir la correspondencia, es decir, no es cartero de Calpe y posiblemente no era de Calpe, era el que posiblemente desde Denia pasaba por los pueblos, por las localidades, recogiendo correo y transportándola donde fuese. Entonces, de ahí que yo matizo que es un conductor de la correspondencia, porque él también lo dice. De esta villa, desde la administración de Denia. En este documento él ya nos matiza que él es el conductor que de la villa de Calpe llevará la correspondencia a la administración de Denia. Y que por dicho trabajo recibe en el año 1837 la cantidad de 100 reales de Bellón. Además, hace constar un detalle muy interesante, al menos desde el punto de vista filatélico. Lleva tanto la correspondencia oficial como la pública. Es decir, ya no es un caso exclusivo, es decir, él cobra 100 reales de Bellón por llevar la correspondencia oficial, pero los particulares pueden hacer uso de él pagándole lo que toca. A mitad del siglo XIX se lleva a cabo un ambicioso proyecto de ejecución de ciertas carreteras por España, de las cuales en 1853 daría comienzo la de Silla-Alicante, proyecto que tendría como mayor escollo salvar el paso por el Collado de Calpe. En el siglo XIX todavía el correo tenía que salvar el gran paso que era el Collado. Se empieza a sacar a licitación la conducción de la correspondencia entre Alicante y Denia. Y una de las primeras que se publica por la Dirección General de Correos lo fue en la fecha del 17 de agosto de 1853. Y en esta licitación no se menciona a Calpe como parada, es decir, Alicante-Denia, pero sin parada en Calpe. Esta conducción se subasta por un periodo de 4 años, con una vela anual de 8.000 reales de Bellón, y debía realizarse cada trayecto Alicante-Denia, Denia-Alicante, en 18 horas y media. La publicación menciona que la distancia se correrá con arreglo al recorrido existente, lo que me hace pensar que esta conducción ya existía con anterioridad a esta fecha. El hecho de que no mencione Calpe como punto de parada o salida en el trayecto me hace pensar que en 1853, y tal vez antes también, el correo que llegaba a Calpe era conducido por un peatón conductor desde la oficina de Altea, porque el correo llegaba a Altea en diligencia
y en diligencia allí paraba y allí ya se cogía en caballo o a pie hasta Denia. Porque la diligencia por el paso de Mascarada no podía pasar. Con lo cual, a mi juicio, a mi entender, posiblemente no se cita Calpe como parada porque había un peatón que llevaría la correspondencia entre Altea y Calpe. El dato no está confirmado, pero veremos cómo más adelante esto sí que sucede. Según este documento también de Andrés de Ortolà, yo digo que es de él porque los tiene él, porque nadie más los tiene. En 1856, el conductor de la correspondencia, y matizo lo del conductor, no solo porque aparece en el documento, sino porque todavía no se había nombrado cartero oficial en Cabo, era Juan García, quien al no saber escribir o firmar, lo hace en su lugar alguien de su confianza o del propio ayuntamiento. En este documento se hace constar la cantidad por la conducción de la correspondencia y estamos en las mismas. En todos no pone cartero, pone conducción. Y pone conducción de la correspondencia. Y esas dos matizaciones a veces, cuando miras un documento, pues no sabes cómo analizarla, no sabes si es cartero o es un conductor, si era de Calpe, si venía de fuera y cogía la correspondencia. Ese mismo año vuelve a subastarse la conducción entre Alicante y Denia con las mismas condiciones que anteriormente citadas, pero con una retribución anual de 14.000 reales de día, y aumentaron el valor. Y donde nuevamente no se cita a Calpe como parada o partida de la conducción. Ya en la segunda mitad del 19, un importante proyecto ferroviario cambiaría la forma en la que el correo circuló por la comarca. En la fecha del 5 de noviembre del 1861 dieron comienzo las obras del tranvía o ferrocarril de sangre que uniría Carcagente con Gandía y posteriormente llegaría hasta Denia. En 1863 se inician desde Denia los trabajos para enlazar con esta línea, trabajos que se finalizan en 1884. Y a partir de entonces, el gobierno decide que ese ferrocarril que empezó siendo de tracción animal y posteriormente ya pasó a ser con combustión, lleve correo. Y a partir de 1884 toda la correspondencia que salía de esta comarca se desplazaría a toda España y a todo el mundo a través de esta importante línea ferroviaria. Aquí tenemos las dos órdenes por las cuales se utilizan o se da instrucciones para que se utilice la línea para el transporte de la correspondencia. Digamos que el correo ya empieza a tener otro sentido y otro nivel. Con la instauración de la Primera República en 1873 se saca a licitación la primera conducción entre Alicante y Denia, en la que sí se hace constar que se entregará en cartas y periódicos. Esta convocatoria, espera que os quería mostrar, estas son dos piezas circuladas con el tramway Denia, Carcagente-Denia. Le dotan de una marca porque el tren, el último vagón, sería como una oficina ambulante. Toda la correspondencia sube arriba de ella y allí hay unos funcionarios que se encargarían de matarsellarla y llevarla al destino o en la parada que tuviera el tren. Este ferrocarril enlazará con el que de Valencia va hasta Mansa y desde ahí a Madrid y toda. Este en concreto va a Gibraltar. Esta es una de las 3 únicas cartas que existen con este primer matasellos del ambulante. Luego el ambulante fue evolucionando y le fueron cambiando el fechador, lo mismo. Esta carta, aunque ponga Carcagente Denia, no sabemos si posiblemente salió de Denia. Esta sí, porque
yo he visto el interior, esta sale de dentro. Pero por lo que hay ahí, no sabemos de dónde va a poder salir. Porque el ambulante es el que va allá arriba del tren. Entonces, la carta puede salir desde cualquier población de la comarca o incluso de Gandía, de los pueblos que hay hasta antes de llegar a Cartagena, porque todas llegarán al mismo. Esta en concreto sé que es además del tema de la pasa, porque el Howard este que está en Gibraltar es un empresario de la pasa de la época. Con la instauración de la Primera República, en 1873 se saca a licitación por primera vez la conducción de la correspondencia entre Alicante y Denia, que incluye a CALP para hacer entrega de cartas y periódicos. Esta convocatoria de subasta la firma el que era administrador jefe de Correos de Alicante, Benigno Rebullida, con fecha 22 de abril de 1873. La conducción debe hacerse a diario, a caballo, ida y vuelta, recorriendo la distancia de 110 kilómetros en 19 horas por trayecto, media hora más que lo anterior. Y el contratista debía tener caballería mayor, es decir, nada de asnos y burros, sino caballería mayor, establecida en todos los puntos estratégicos del recorrido, para poder realizar los relevos estipulados. Y con esta conducción anualmente 2.850 pesetas. Influye en que anteriormente a esta, el correo en Calpe. Seguimos avanzando en el tiempo. José de el diccionario postal de la provincia de Alicante, una obra sin parangón alguno que describe con mucha precisión cómo se recibía y despachaba el correo en toda la provincia en esos tiempos. Se describen numerosos enclaves que había en las diferentes poblaciones. Y el libro recopila información de todos los pueblos, aldeas, caseríos y casas de labor que hay en la provincia. Es un libro que le tengo un cariño especial porque leerlo es transportarte a una época y descubrir parajes que hoy en día ya no conocemos. En esta obra singular e imprescindible para el estudio de la historia del correo en Alicante, encontramos referencias muy importantes vinculadas a Calpe. El administrador, el señor Bermúdez, dice que el ayuntamiento de Calpe pertenece al juzgado de Cayo San Sarriá. La conducción de la correspondencia se hace por Denia en el Carcagente Denia y también hacia Alicante con la conducción Alicante y Denia. Y recogen la correspondencia en Calpe. Estos datos no serían importantes sin lo que viene a continuación. Los enclaves que de este libro aporta sobre el término verbal son un total de 28. Es decir, en el interior, este señor recopila de toda la provincia de Alicante caseríos, zonas de labor, partidas, núcleos urbanos que en 1780 y pico estaban habitados, por lo cual la gente tenía que recibir correspondencia. No es que fueran a llevarla allí, pero se podía escribir a toda esta gente. Tiene un total de 28, sin contar la de Calpe, de las cuales 14 llevan la denominación específica de caserío, 3 las denominan como casa bendita y una viene apostillada como ermita. O sea que aquí tenemos el listado de todas y cada una de las que cita el libro. Muchas no son conocidas, otras a lo mejor pues la ermita vieja no se sabe dónde estaría. Yo no sé en qué se basó este señor para hacer esas descripciones.
pero de algún sitio le salió la información. A mí la que más me ha sorprendido bastante, y a Bernat se lo he dicho muchas veces, es haberme encontrado que en aquella época la cometa se llamaba Cometa del Oro, postalmente. Es decir, para el administrador, la cometa, la partida de la cometa, o la zona rural de la cometa, se llamaba Cometa del Oro. O sea que, o alguien se lo dijo, porque este señor era de Alicante, alguien le dijo que esa cometa se llamaba así. O vino aquí, o mandó no sé, una especie de escrito al ayuntamiento diciendo, mandan un listado de todas las zonas rurales que aparecen. Y os puedo decir que está toda la provincia de Alicante. Ahí tenemos ya aquí el apellido, porque lo tenemos fotocopiado, y tenemos el original. Y es para divertirse. Al lado, aquí veréis la descripción que hace de la Cometa del Oro. Y está lo mismo, es un caserío, pertenece al Ayuntamiento de Calpe, juzgado de Cayo San Sarriá, la conducción, y recogen en Calpe. En ciertos sitios, en Denia por ejemplo, por distancia, aunque pertenecen a Denia, si les queda más cerca recoger la correspondencia en Berkel, les pone que recoja la correspondencia en Berkel, o en Ondara. Lo cual, eso hace también que el que escribe la carta, el que dirige la carta, sepa exactamente dónde dirigirla a quien viva en un sitio que tiene más cerca Denia que Ondara. ¿Vale? En el caso de Calpe, todas recogen la correspondencia en Calpe. A finales del siglo XIX se suceden una serie de nombramientos relacionados con el correo en Calpe y aparece cierta información que nos ayuda a analizarla y posicionarla en el tiempo, aunque dará pie a nuevas dudas y preguntas. Así tenemos que el periódico El Liberal de Alicante, de fecha 15 de octubre de 1890, cita ya el nombramiento de don Andrés Femenía Borna como cartero de Calpe. Un año después de esa fecha, o dos en concreto, más o menos, bueno, no pasa casi un año ya, aparece en la prensa, en la Iberia, un breve que anuncia que este cartero, Andrés Femenía Borna, encargado de conducir la correspondencia desde la carretera a la villa de Calpe, ha manifestado al alcalde de dicha villa que en vista de que se ha suprimido el sueldo que disfrutaba, renuncia de prestar dicho servicio. Por un lado, el correo llega y entrega en Calpe, pero lo deja a la carretera. El ayuntamiento de alguna forma se inventa esa conducción entre Calpe y la carretera porque el que hacía la conducción, Alicante-Denia, no entraba. Este cartero, y a este sí que le llamo cartero yo, a sueldo del Ayuntamiento de Calpe, se ocupaba de recoger la correspondencia que traía la conducción desde Alicante a Denia y entregarle la que se cursaba desde la población. Recogía y entregaba. Y aquí tenemos un documento, no os digo de quién es o quién lo tiene, de fecha 15 de octubre de 1892, es decir, el artículo sale el 5 de marzo de 1892 y este documento del 15 de octubre de 1892, meses después de que la prensa informara de la renuncia de quien se encargó de conducir la correspondencia de Calpe hasta la carretera, al paso de la conducción a Alicante-Denia, que podemos saber que era don Andrés Femenía, porque el artículo, si os fijáis, no aparece el nombre, pero en el documento este sí que aparece su nombre, el cual, el documento dice, por haber o gratificación como cartero conductor de la correspondencia desde esta villa a la carretera general del Estado, denominada, la carretera se llamaba Silla Alicante. La cantidad que Andrés Femenía recibe es de 62 pesetas y 50 céntimos. Pues ya sabemos lo que le pagaba el ayuntamiento o lo que le debía por ese servicio. Más nombres sobre quienes se ocuparon del correo en Calpe van a aparecer. El historiador local, José Luis Luri, en uno de sus muchos estudios históricos de Calpe, cita como primer cartero oficial de Calpe a don Joaquín Sapena Narbó.
si este nombramiento realmente fue oficial y no simplemente cartero municipal como la anterior, una pregunta me salta, de la que no he podido aún sacar respuesta. ¿Tendría Joaquín Sapena, si fue cartero oficial, tendría Joaquín Sapena la cartería que regentaba instalada en su casa, como era preceptivo? No hay constancia de ello. Lurin, en el trabajo que lo cita, solo dice que debía aportar su propia caballería y armas de defensa al mismo tiempo que gozar de una mínima renta anual. Es verdad que estas, digamos, que eran las normas, pero yo sigo con la pregunta. Si era oficial, la cartería, ¿dónde estaba? Según datos que me aporta Andrés Dortolá, Joaquín Sapena vivió en la calle Soledad número 2. Aunque actualmente en esta casa no hay señales ni se conoce de que en su día pudiera haber habido allí cartería alguna, aunque se puede afirmar que Cal ya gozaba de cartería antes de 1890, y lo sabemos por el hecho de que la obra de Ramón Serrano, Geografía Postal y Servicios del Ramo de Correos, del año anterior, 1889, cita ya que Cal cuenta con una cartería y recibe la correspondencia de Alicante. ¿Cuál fue la primera cartería en Cal? Hasta ahora nos habíamos quedado con la que viene después, pero este señor fue cartero oficial y era preceptivo que el cartero, si fue nombrado como tal, como oficial y no a cargo del ayuntamiento, tenía que tener en su casa propia la cartería. Entonces, aquí surge la primera de las grandes dudas que uno tiene. Con todo este barullo de nombres y carteros, diversos boletines oficiales de algunas ciudades de España publican el listado de las plazas de carteros vacantes que hay en 1893, por ejemplo, y entre ellas está la de Cal. Estas plazas debían ser ocupadas por sargentos en activo o licenciados del ejército, como así sucedió con el nombramiento de don Miguel Borde de Osina en 1898. Y aquí tenemos el recorte de prensa de la revista Libero del 1 de octubre, que nos dice: por la Junta de Destinos Civiles del Ministerio de Guerra ha sido propuesto para la plaza de cartero de Cal, con el haber anual de 100 pesetas, el sargento segundo Miguel Borde de Osina. Es decir, este señor, de este sí que tenemos, yo no sé si José Luis del anterior tiene algún documento, seguro. De este sí que tenemos que fue nombrado cartero oficial, pero es que de este sabemos que sí que tuvo la cartería. Este nombramiento como cartero oficial de Cal para Borde de Osina se acoge a la norma de 1869 por la que las Cortes españolas acuerdan aquellos destinos de correos y otros que han de proveerse de personal licenciado y retirado de la Marinera. Durante muchos años el gobierno tuvo a mucha gente licenciada del ejército que estaba cobrando y no sabían qué hacer con ellos, con lo cual sale una norma y empiezan a darles cargos públicos para esta gente. El nombramiento de Miguel Borde de Osina como cartero de Cal al frente de la cartería, ubicada en la calle Purísima, a uno le hace pensar que al tratarse de un nombramiento oficial, su sueldo, que la prensa cita de 100 pesetas, lo percibía del Estado. Es decir, yo creo que él cobraba las 100 pesetas del Estado como cartero oficial. Pero hay dos documentos nuevamente aportados por Andrés de su amplio archivo que nos van a decir, a mi entender, que Miguel Bordes percibía su paga como responsable de la cartería, pago que hacía el Estado, pero además desempeñó la función que anteriormente había realizado don Andrés Femenía subiendo a por la correspondencia a la carretera. Bueno, este es, digamos, el extracto por el cual se solicita al gobierno que estudie el tema de los licenciados de guerra. Siendo alcalde de Calpe, en la ficha recibe el pago de 62,50 pesetas por la conducción de la correspondencia particular de Sevilla. No sé si os suena el 62,50 pesetas, que es lo que cobró o con lo que se le adeudó a Andrés Femenía anteriormente. Es decir, él cobra 100 pesetas, pero aquí hay un documento que el ayuntamiento le paga 62,50 y no pone como cartero, pone como conducción de la correspondencia.
su retribución correspondiente al primer trimestre del corriente año de 1903 como encargado de la conducción de la correspondencia pública de Estadilla. Yo, lo de la fecha del 1903 de este, no me cuadra, pero bueno, se ve que durante una época él estuvo ejerciendo también las dos funciones. El pago de las 100 pesetas, sinceramente, como cartero, no podían ser una cosa para vivir bien en aquella época, o sea que se tenía que dedicar a otros menesteres. Yo tengo documentado que el caso de Benissa, por ejemplo, el cartero, el que se encargó de la cartería, durante un tiempo la familia era la que hacía, digamos, las gestiones, aunque él se dedicaba a otros menesteres. Por eso digo que no me extrañaría que en este caso él fuera el que se encargó de la conducción de la correspondencia. Es la única explicación a este pago trimestral, primer trimestre, por el que percibiría la cantidad de 62, que si bien recordáis es la misma que el Ayuntamiento de Durango reunía cuando este anunció que no volvía a subir la cartera a esperar la conducción de la correspondencia. Las dudas y preguntas se suceden. Retrocedemos unos años. Exactamente el documento siguiente nos vuelve a poner sobre la pista. En esta ocasión vuelve a ser un libramiento de pago a nombre de Miguel Alsina Bordes. Esta vez se le paga por parte del Ayuntamiento la cantidad de 83,34 pesetas. Y según el documento, el concepto será retribución como encargada de la correspondencia. Y prosigue el documento correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del ejercicio 1898-1899. A él le nombran cartero en 1898. En octubre sale la noticia. Y aquí nos está diciendo que en marzo, en abril y en mayo y junio de ese año, antes de ser cartero oficial, ya se encargaba de la conducción de la correspondencia. Entonces, el nombramiento de Miguel como cartero oficial se anuncia en octubre del 98. Por lo tanto, este pago citado anteriormente debió de obedecer a sus servicios los meses citados, pero del año de 1899. Porque de lo contrario, estaríamos diciendo que Miguel Alsina ya trabajaba de cartero en Cal antes de su nombramiento. Así, toda la pregunta es obvia y evidente. ¿Cobraba Miguel del Estado y del Ayuntamiento? Pues sí. Las cifras no cuadran. Con las 100 pesetas que tenía fijado, ¿cómo sube? No, a mí, por mucho que sume esta de un trimestre, no me salen 100 pesetas. O sea que, definitivamente, seguramente cobró de las dos. Así todo, la pregunta es obvia y evidente. Por lo tanto, la hipótesis de que, además de encargarse de la cartería, ejercía de conductor de la correspondencia cobraba, pero sin dejarnos claro a qué se debieron esos pagos, o al menos yo personalmente no logro darle la respuesta. Pero a esta historia le vamos a añadir otro nombre: Antonio Crespo Rosselló. Según el siguiente documento, en la relación de los pagos que el Ayuntamiento de Calpe hace en 1900, aparece una anotación que dice lo siguiente: Antonio Crespo Rosselló, por su retribución como encargado que fue, matizo lo de que fue, de la conducción de la correspondencia correspondiente 187,50 pesetas. Al segundo, tercero y cuarto trimestre de 1897, 98 y 83,34 a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1898 y 99. Observo que a este conductor de la correspondencia se le abonó los meses siguientes a los que se le pagó a Miguel Bordes, de marzo a junio, con lo cual no es descabellado pensar que efectivamente, y por razones que desconocemos, Miguel Bordes se ocupó durante ese tiempo de la conducción de la correspondencia. El tema queda en el aire y toca estudiar más a fondo. Esto del correo es así. Nos llegan los documentos, pero nos falta mucha más información. Miguel Bordes vivía en lo que hoy es Carrer La Purísima. En aquella época que también se llamaba así. Número 9. Y allí tenía ubicada la cartería, de la que todavía hoy se conserva el buzón que determina dónde a finales del siglo XIX debían depositar los carpinos la correspondencia ya franqueada. Hay que señalar al respecto que el buzón de madera
Se conserva tal cual era, salvo una inscripción que sobre él se le hizo, a mi juicio mal hecho, dado que mejor hubiera sido no pintar la inscripción alguna y haberle colocado una placa explicativa sobre la pared a su lado. El buzón actualmente lleva una fecha 1892 que es errónea, porque Miguel no fue nombrado cartero hasta 1898. ¿En base a qué criterio se puso ese año de 1892? No lo sé. Seguramente quien decidió sobre el tema leyó algo sobre cartero de Cal y vio la fecha en la que el cartero municipal que subía la correspondencia a la carretera Andrés Femenina y pensó que sería la correcta. No sabemos ni quién lo pintó. Sé que el buzón hoy en día creo que está catalogado como bien histórico. Esperemos que sí, porque sería una pena que no se conservase. Sea cual fuera el error, ahí sigue y debería cambiarse. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez cómo debió de ser el día a día de aquellos primeros carteros de campo. En principio, la función de cartero era meramente objetiva, puesto que era la norma para acceder al cargo, disponer de vivienda propia donde instalar la misma. No era un edificio de uso, sino simplemente una casa particular. En base a esto, sacado de una relación de normas de los carteros, es donde yo pienso que donde vivió el Narbó debió de haber una cartería precisa, porque no podía ser cartero oficial si no tenía espacio, si no tenía la ubicación. El jefe de la cartería debía conocer la reglamentación de correos, así como las tarifas de la época, y saber los horarios a los que la conducción diaria pasaría a recoger y entregar la correspondencia. Disponía de la llave con la que se abría la valija de esta conducción y entregaría al conductor de la correspondencia las vallas o documentos donde se reflejan los certificados y paquetes que se entregan. Esto es un ejemplo de lo que es un documento de los que se entregaban o de los que llevaba de la conducción y hacía constancia de lo que entregaba y recibía. Ya desde 1872 la cartería debía disponer de un lugar de fácil acceso donde abrir un buzón que diese a la calle. Es decir, en 1872 era norma que quien ocupase una cartería tenía que tener sitio que diese a la calle donde abrir una reja, que se llamaba, una hendidura para el correo. En 1872, en la calle Soledad, si picamos la pared nos tiene que salir el buzón buscar, seguro. Y de ahí mi hipótesis de que Joaquín Sapena, si fue cartero oficial en su vivienda, debió de estar ese buzón. Tal como hoy nos ha llegado el de la calle La Purísima. A lo mejor en la reforma, que no sé cuándo sería, de la calle, de la casa, pues si estuvo el buzón, desapareció. Hay que saber que por entonces las cartas no se repartían a domicilio, y si se hacía, el receptor de la carta debía abonar una tasa de 5 céntimos de peseta, una tarifa que fue diferente según la época. Por lo tanto, los vecinos de Cal que tenían correspondencia que recoger eran anunciados en una especie de pizarras con el nombre del receptor, incluso los que vivían en la zona rural. De ahí que todo el listado que aparece en el diccionario, toda esta gente bajaría, cuando bajaba al pueblo, pasaba por correo y miraría así en la pizarra estaba el nombre para indicarle que tenía correspondencia. Y lo más importante que tenían estas carterías, o al menos desde el punto de vista filatélico, fue el matasellos o marca de cartería que a partir de 1882 se les otorga a todas, tanto a las ya existentes como a las que irían creándose durante el siglo XIX y principios del XX. Y aquí tenemos las dos únicas piezas conocidas, dos únicos ejemplares que encima no son cartas, que encima son fragmentos. Nunca hemos visto una carta completa con la cartería de Calpe, que existen. No hay más, solo existen estas dos, al menos en manos de coleccionistas, en mano privada, en documentos, archivos, no lo sabemos, ¿vale? Por los sellos que llevan estos fragmentos, por las
tanto por la sobrecarga esta del el impuesto de guerra o por la serie del telón, tenemos la certeza de que fue usada la cartería de la calle La Purísima. Es decir, posiblemente si hubo otra cartería y se le entregó marca alguna, no la conocemos. De Calpe hay otra, pero es posterior a esta. Y anteriormente a estas tenían por norma rayar los sellos y con ello ya se inutilizaban. A finales del siglo XIX tendrán lugar cambios radicales en la conducción de la correspondencia entre Alicante y las poblaciones de la comarca. Así, el periódico La Unión Democrática, de fecha 12 de septiembre de 1899, anuncia que de un plumazo el gobierno se carga la conducción que hasta entonces servía a las poblaciones de la comarca, así como algunas carterías, entre ellas la de Cal. Se cita en el periódico que se carga la conducción, desaparece toda la correspondencia y la porteña y la cartería de Calpe se anula, pero algo que no es verdad. En sustitución de esta conducción se crea una nueva conducción que afecta a Calpe, puesto que la nueva línea postal llegará de Alicante a Altea en carruaje y se crea la conducción por peatón a pie o a caballo de Altea a Calpe. Aquí ya tenemos constancia de que a finales del 19 el correo llegará a Calpe desde Altea. El resto de poblaciones, es la única, el resto de poblaciones encaminarán toda su correspondencia a esta línea para subirla o encaminarla por el ambulante Carcassonne. Este cambio duraría poco. Sí, esto fue en septiembre, en diciembre sale a subasta nuevamente la conducción de la correspondencia entre Alicante y Vergel, y la única modificación es que ya no llega Denia, se para en Vergel y de Vergel sale una hijuela, que son dos líneas, digamos, de peatón para unir Ondara y Denia. La cartería de Cal prosiguió evidentemente por los datos de que disponemos. Sabemos que la cartería de Don Miguel Borges, después de estar en la calle La Purísima, pasó a la llamada calle del Calvario, que según he leído, pues también era una vivienda que pertenecía a la familia. Y estuvo a cargo de esta cartería hasta su fallecimiento, década de los años 20 o de los años 30. Con el siglo XX nuevos cambios llegarán, sobre todo uno que volverá a cambiar el modelo de conducción de la correspondencia en la comarca. Aparece el trenet en la vida de la gente y con él el transporte de la correspondencia cambia. Pero este ya será otro capítulo de lo que hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias y espero no haberos aburrido. He dejado muchas dudas y muchas preguntas. Interesante. No sé cómo, si algún día las descifraremos, pero en ello estamos. Yo quería decir que el sistema de postas lo inventa Augusto. Augusto. Sí, claro. Augusto es el que... El romance, claro. Augusto, que debía ser un personaje. Después de conseguir la Pax Augustea, de conquistar los territorios, tiene clarísimo que una manera de consolidar esas conquistas, hay varios factores, varios elementos. Uno es fundar ciudades y otro, construir carreteras, y el tercero, el sistema de postas. Es que si te fijas, lo de la familia Tassis no es una invención. Qué curioso. El tener un imperio así de grande, a lo mejor el correo hoy en día no lo vemos tan importante. Es que la comunicación era importante entre Roma y las provincias, era fundamental, y cuanto más rápido mejor. Y él creó el sistema de postas, que además iban también con caballo, estaba la mansio y la mutatio. Y la mutatio era donde el jinete que venía desde Roma sin parar cambiaba el caballo y cogía un caballo fresco. No, sí. Y de Roma a Cádiz llegaba correspondencia en una semana. Porque la información
Y rápida era... El que no tenía información estaba perdido. ¿Tenemos preguntas, señores y señoras? Bueno, Ahora un fas. el conegut com a camí de costes, jo pense que mai ha sigut de rodes, que no va passar la diligència per ahí. No, es imposible. Es estratègic. Claro, en ese momento, hasta que s'obri Hasta que no está la carretera, el correo no s'obri a peu o acaba. hasta que no s'obri el paso del Collao per rodes, al final del segle XIX. I en aquest moment deixa d'utilitzar-se perquè en aquests anys anteriors era camí de ferradura. El Collado era camí de ferradura. Per això jo dic que d'Alacant a Altea, segurament, si hi havia un camí seria més ample que el que tenim ara. El de sí és impossible que parara un camp. Estava acabat quasi del Mascarat. I després, perquè això s'estrenava per tramo 3, tramo 4, tramo 5. I de sí del Pou Roig, que venia, estava acabat també. Per tant, Faltava el quan s'habilita per la Diputació Provincial el camí del Collao a Rodes, que allò era un infern, baixant la diligència, que obligaven a baixar tots. Sí, tots baixaven. Al galope de les vaques, el polvo se pinjava tots, perquè hi havia cristals trencats, i nestes que no pujaven o baixaven, allò era un infern i baixava a peu. I és quan en el moment que el camí de postres, que el nombramos nosaltres, i que espere que se conserve, pues deixa d'utilitzar-se i agafa la carretera general per amunt. I després hi ha altra cosa que té una duda i ho saps tu. Joaquín Sabena Narbó, en 1898, està com a jornalero en el censo electoral, que no l'anomena com a tercero, i viu en son pare, Joaquín Sabena Narbó. Sí, porque en el papel que tú vas a curar por el agricultor, ¿no? Un jornaler. I diu, però la casa del carrer Soledat número 2 era de son pare, de Joaquín Sabena Narbó, no ell. Per tant, jo no sé si tenia carteria, si estava en aquesta casa o no, perquè el número 2 podia ser la primera de baix, aquesta venda. No sé quina de les dues és, perquè les numeracions canvien al La numeració no igual ha canviat. Avui dia la 2 és la de dalt, la de la foto. Claro, però com canvia la probabilitat del temps, Igual és la de dalt. igual és la de baix. Lo que yo tengo claro es que si era cartero, si ni un documento que el va a nombrar como cartero oficial, Claro. él tenía que tener cartera. Tenia que... N'hi ha un altre fet que també a mi, és a dir, Calp té cartera oficial al final del segle X, ¿vale? I Calp en aquella època, i em sap mal dir-ho, però seria menys que Benissa, ¿vale? En aquella època, com a població. Població, Benissa, al cartero oficial no li el donen fins 1907. I aquesta és la pregunta que jo sempre em faig. Encara que tinc la meva hipòtesi i al final deduïx que a Benissa no el van nombrar antes perquè els caciques no els interessava que el cartero fos oficial, perquè d'aquesta forma ells controlaven el carter. És l'única perquè Teulat, Berger, tinc datos de final del segle de muntó població. I a Benissa no li donen cartero oficial, tenia cartero, però controlat per l'Ajuntament. Tenia cartero i fins 1907 no el nombren oficial. I tu dius, com pot ser això? Quan jo dic oficial és un cartero que ja no controla l'Ajuntament, en nom i apellido. Tinc una altra pregunta, perquè les rutes que parles tu, la de Carcassonne i la que ve d'Alacant, conflueixen en Dénia. Sí. I això té que veure alguna cosa en el comerç de la pansa? És a dir... No, perquè Dénia postalment Dénia apareix des dels primers... No sé si era una ciutat important, doncs era Dénia, no té... Perquè a Dénia tenim està la Callosa, per la part de... És a dir, on estaven, diguem, els partits judicials, saps? Lo de la pansa, a veure, era un poc important. Perquè la carta és que va dirigida a un anglès que en la nostra comarca
Denia va ser l'administració principal, la siguient que li apareix com a important és Xàbia i després ve, ja ve Pere. Ho dia perquè potser l'existència dels comerciants anglesos de la Pax, que ells s'han de comunicar en els seus... No, però Denia és molt antes. Ja, però vull dir que ese aspecto que experimenta a partir del Deno, si pudiera ser per això, perquè hi hauria un grup d'anglesos comerciants que necessitarien comunicar-se per carta en Gibraltar, en Londres, entonces a lo mejor això provocara un aspecto i un desenvolupament de la necessitat de comunicar-se i per això és curiós que la que ve de Carcassent acaba en Dènia i la que ve d'Alacant també acaba en Dènia, no? Conflueixen ahí. No, però així el collao és el que ens marca la diferència. Va tocar pagar Dènia perquè és molt més fàcil, perquè en un dels documents és que el nombre de Camino Llano de la Marina. És que vindre de València a Dènia era pla, no era complicat, i d'Alacant. Però de Dènia a Sydney tampoc és fàcil. Ja, però li diem Camino Llano de la... I el Andrés, el collao, serà convenient del Ter i el camí de Ferradura baixaven fins a la platja del Mascarat i llavors pujaven pel Castellet. Baixaven fins al riu. Fins al barranc. I després pujaven per el Castellet. De fet, es construeix un camí expressament per baixar i pujar. I això és el que dius tu, que era difícil, no?, de passar. Sí, perquè hi ha dos oficials de l'exèrcit que fan un recorregut. Sí, connectible. I per lo que tarden, deduís que van a cavall, que no van a peu. Sí. Però va estar una hora, no sé, primer collao. I ahí, a mitjan camí, estava la venta de Calle Román, venia la Morena, venia la venta de la Morena. A mitjan camí, pujant al A collao. mitjan camí del collao, en una de les coses, encara queden ruïnes aquí. Y allí estaban puestos de carabineros, que son los que controlaven el pas. Que molts d'ells van tirar a treballar ahí, diguem, com els maians, i que després tota la descendència tancada. I són els que controlaven el que era el collao. Quan s'acaba el pont de Mascarat, a final del segle XIX, aquest camí ja queda en desús. I de fet, Cayo Román traslada la venta a la Morena més amunt a lo que és la baixa ara. Però quan van al tren en 1914, li tomben la venta i se'n va més avall de volta i a la porta la filla Càndida. És el que heu vist al restaurante del Milós. ¿Tenim alguna pregunta més? Sí. Estupendo la conferencia, muy interesante. Es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Tiene muchísimas salidas, ¿no? Comentarte, mira, Joaquín Sapena Ragó, que le llamaban el tipaquero, el paquero, ¿no? Era tío abuelo de José Antonio Sala. Entonces, ese documento creo que lo tenía la familia, y esta familia era gente que tenía bastante tierra. Entonces, que tuviesen una propiedad, una casa en el pueblo, que en este momento no podemos ubicar, prácticamente seguro que tendrían una casa, ¿no? Lo que pasa es que plantea una duda que puedes a lo mejor clarificar es si realmente el volumen que pudiera haber en Calp en aquella época, con una población que prácticamente el 95% de la población no sabía leer y escribir, si posiblemente el volumen que pudiese haber era un volumen lo suficiente como para justificar una dedicación exclusiva, ¿no? No, eso seguro que no. Seguro con 10 pesetas que cobraba no es posible. Entonces realmente el posible responsable del correo pues tendría pues, una vivienda de su propiedad y poco más, ¿no? Digamos que era obligado, es decir, para acceder a ese cargo, además de ser, que no sé si es el caso, porque el otro sí que fue militar, yo no sé si en este caso el nombramiento y él venía o era licenciado del ejército o algo, tampoco lo hemos... Sí, la razón de darles ese cargo es para quitarse la paguita, porque eran un montón. Ten en cuenta que estamos hablando de gente que se licenció
en la guerra de Cuba, la Filipina, en la de África, es decir, España estaría llena de gente del ejército retirada que no sabían qué hacer con ella. Y se les ocurrió decir, vamos a crear estos cargos y les vamos a dar y todos, es decir, es obligado haber sido sargento o soldado licenciado del ejército, de marinería. Además, en las convocatorias aparece. Tienen que hacer... Esa convocatoria oficial y todo. Sí, claro. Y otra cosa que quería comentarte, que te pongo a tu disposición toda la contabilidad del Ayuntamiento de Benissa de 1800 a 1830, y ahí están todas las veredas. Desgraciadamente no están los documentos, vale. Pero sí están todos los pagos que se hicieron. Y en mi opinión, y eso también te lo pongo como para ver un poco la tuya, ¿no? Yo creo que el conductor de la correspondencia, como era conductor de reos o conductor de quintos, conductor también de... En fin, era un empleado municipal. Y el que has comentado, Gabriel, no es Blanquer, es Blanquer. Y es un apellido calvino muy antiguo. Se ha perdido. Entonces, hay una serie, como sería el caso también de Juan García, que yo creo que son empleados municipales que trabajaban un poco ad hoc. Cuando había faena, pues se les llamaba y se les pagaba, ¿no? No sé si tú eso lo consideras ya un cartero o un notificador. A ver, lo único que pasa es que se van a, digamos, a solapar. Es decir, va a haber un momento en que exista un cartero que se ocupe de la cartería, sí. Y en cambio también hay quien se ocupa de la conducción. Es decir, el que hacía la función de cartero no transportaba la correspondencia, pero sí que había una empresa o un señor que la cogía de Alicante y te la llevaba hasta Denia. Sí que puede ser lo que tú dices, de que alguien de Calpen o de Benissa, pagado por el ayuntamiento, cogiera la correspondencia y chano hasta Denia. Sí. También podría ser. Que lo hiciese a diario o lo hiciese cada X tiempo, eso es lo que había que estudiar. Pero seguramente que fue así. El problema está en que también puede ser a la inversa, es decir, alguien de Denia que venga desde Denia con la correspondencia y a la vuelta se lleve. Claro, no, como no hay nada oficial ahí, que todo a base de ayuntamiento, y los ayuntamientos solo te ponen pago por la correspondencia o pago por la conducción, pues no sabes si el señor es de aquí o no es de aquí. Claro. Pero bueno, que por el apellido sí dices que era de aquí. Sí. No hay. Y ya lo último, Pastor Fluxà hace referencia a mitad de siglo porque dices que hay una época donde a lo mejor no subía un peatón desde Altera. Hay una referencia muy interesante de Pastor Fluxà que dice que a mitad de siglo se repartía en CAL 2 días a la semana por valijero. Lo digo porque eso quizá diera un poco de... ¿A mitad de? 2 días a la Pero semana. ¿a mitad de qué siglo? ¿Del 19? Del 19. Que se entregaba por valijero. Entonces sí que es posible que existiera algún tipo de entrega y muy probablemente se subiese por el collado, ¿eh? No sería descartable. No sería. Y lo de las veredas, ya te digo, para mí es un tema nuevo que en Filatelia nunca habíamos visto documentos. A ver, al final tú ves el documento y el documento es como el que hemos visto ahí. Tú no sabes eso si lo ha llevado un amigo, el cartero o un cartero oficial, en este caso una vereda. Es que están pagados y está el nombre del beneficiario que lo llevaba. Salió el señor este que te digo, el Corchado, hizo unas publicaciones y yo se me ocurrió preguntarle un día, oye, y esto es solo, porque claro, todo lo que muestra es de Cáceres, claro, es de su zona. Digo, ¿y esto qué pasa? ¿Que solo sucede allí? ¿De qué va? Esto sucedería en toda España. Lo único que ahora se ve que han empezado a comprar archivos particulares, los que pueden, y han empezado a salir piezas de ese tipo. Que tú la ves, es una carta normal y corriente, pero ellos estudiándola y por el contenido que lleva, saben que es oficial o no. Al fin y al cabo, es un servicio más, que se llama de vereda. Y lo de Benissa sí, eso estaría estupendo. No tenemos la pieza, pero sabemos que existió y que se le pagó a fulanito de tal. Y el motivo. Yo creo que eso de poner en vereda o entrar en vereda es un poco eso, ¿no? Porque en muchísimos casos hay soluciones muy claro, claras. en el caso de Jalpa, ellos distinguen el pago que le hacen
al servicio oficial de la correspondencia oficial, que al fin y al cabo es una comunicación a fulanito de tal por una denuncia, lo que en un futuro aparecerá en el boletín oficial de la provincia. Y, por otro lado, hace constar que le pagan al cartero. Es decir, por eso te digo que en esa época se solapan ahí dos informaciones de dos señores diferentes, seguramente. Porque si fuese solo uno, ellos suman y podrían, le pagamos a fulanito de tal la cantidad, tal, y ya está. Pero el ayuntamiento hace constar que paga a una vereda y paga a un cartero. O sea que seguramente hubo las dos, seguro. Bueno, pues nada, las paso. Pues muy interesante la charla y el debate. Y ya ves que nos vas a preparar para una segunda conferencia. Y lo del Correo de Costa, ya os digo, lo del Correo de Costa es para meterse de lleno y de cabeza, porque eso tiene que ser tremendo. Yo tengo que hablar con Joan, porque él, ya os digo, en el artículo del último de Leyema, él trata esas cartas, pero desde el punto de vista del contenido. Yo cuando lo vi le dije, Joan, ¿y tú no sabes que estoy por el correo? Pero yo solo me he preocupado por que si había listado un barco. Y digo, y estas cartas yo se las mandé al especialista este, y es que me dijo, bueno, de hecho, en cuanto se las mandé, lo primero que me dijo, necesito hablar con este señor. Dice, no sabéis lo que tenéis entre manos, lo del Correo de Costa. Dice, la información que aparece ahí, relacionada con el correo, y poder estudiar lo que se le paga, dice, quiero verlas todas y leerlas todas. Yo se las mandé porque es que es tremendo. Es tremendo lo que pone, a ver si se aparece una. Y yo cuando Joan me manda a mí, a ver, y ahí, con esta cámara, a ver, cuando Joan a mí me manda esto, digo, ¿a quién le mando yo esto para que me lo traduzca? Aunque él lo tiene aquí explicado. Pues yo al especialista le mandé solo esto. Yo no le mandé esto. Esto es lo que Joan publica en el artículo. Él lo explica así. Y yo le mandé este y a los 10 minutos ya me lo había traducido. Ya me había explicado por dónde iba el correo, que... Claro, es que él está especializado en correo de la Edad Media. Y se ha leído, pues imagínate, para coger esto y entenderlo. Pues nada, quedamos emplazados para la próxima conferencia. Si saben la tortuga. Esto y el siglo XX. Mira, no por nada, pero este señor tengo ganas de cogerlo un día y decirle, vente un fin de semana y ya Hacemos una conferencia ya hablamos de esto porque la verdad que es una eminencia. Muy bien, pues quedamos emplazados entonces, señores y señoras, a la próxima conferencia. Aprovecho también para decirles que el próximo año, en febrero, empezaremos el curso de iniciación a la escritura jeroglífica. Es muy divertido, no puede inscribirse cualquier persona para todo tipo de público, y es un profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Javier Martínez, que es un gran especialista en lengua jeroglífica, y será muy ameno y muy divertido. Todos los jueves en lugar de conferencia tendremos 2 horitas de clase de jeroglíficos, y ya les digo que estará muy interesante y muy divertido. Cuando acabe esa asignatura tendremos otra donde vendrá una doctora de la Universidad de Alicante a explicarnos cómo vivían los soldados romanos del Peñón de Ifa, que hacían desde que se levantaban hasta que se acostaban, todas las tareas. También en clave divulgativa y muy amena. Eso será ya para marzo y abril, y con esas 2 actividades acabaremos, llegamos a esta Semana Santa. Muy bien, muchas gracias a todos.